La historia comienza desde el principio casi de los tiempos y Génesis nos la cuenta de manera detallada, especialmente cuando habla acerca de los encuentros que este hombre en particular tuvo. Uno de sus encuentros fue con su sobrino. Su sobrino se llama Lot. Ellos se encuentran en algún lugar determinado y se dan cuenta que pueden hacer el viaje juntos. Los dos están buscando mejores tierras. Abraham está buscando la tierra que Dios le prometió. Y durante el proceso se da cuenta que Lot, su sobrino, tiene tanto ganado y tanta gente y tantas pertenencias como él. Y entonces llega a un cruce de caminos. No un cruce de caminos físico o geográfico como nosotros lo entendemos, más bien un cruce de camino donde tiene que definir qué voy a hacer con tanta gente. ¿Qué voy a hacer con la gente de mi sobrino? ¿Qué voy a hacer con mi gente? Y entonces deciden separarse. Sin embargo, el cruce de caminos que Abraham está teniendo es: ¿me voy a quedar con la mejor parte de la tierra o voy a dejar que mi sobrino la tome? Él opta por la segunda opción y es generoso y se desprende y da. Lo que algunos de nosotros no entendemos todavía, lo que algunos de nosotros nos cuesta demasiado, desprendernos de algo. En este caso, quizás porque su sobrino era su sobrino. Quizás porque Dios también le había mandado a dar generosamente, a dar de una manera especial. Pero yo creo que Abraham en este punto de su vida, en este punto de su historia, no se había dado cuenta de lo que tenía verdaderamente que dar para seguir a Dios. Y es ahí donde entra nuestra historia. Nuestra historia tiene 3 posibles temas. Y antes de leerla, quiero darles las tres posibilidades que nos encontramos en esta historia. La primera posibilidad es que nos va a contar el Evangelio. Un evangelio, un pre-evangelio, si lo queremos decir de esa manera. El Evangelio en Génesis. Y nos va a decir o nos va a contar una increíble ilustración profética de lo que podría ser la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Esta es la primera opción. La segunda opción que nos da esta historia que tenemos para hoy es cómo poner nuestra fe en acción. Es una ilustración entonces, un ejemplo bíblico de la fe por excelencia. La fe que va más allá de lo que nosotros creemos y va más allá de lo que nosotros podemos entender, pero que ve más allá de lo que tenemos ahora mismo. Hoy nos vamos a enfocar en la tercera lección que esta historia nos da. Y es la prueba que Dios nos da. Una prueba que nosotros no entendemos necesariamente su significado, no entendemos por qué sucede, pero que podríamos sacar como conclusión lo que podríamos responder en medio de esta prueba. No podemos cubrir todos los 3 temas en un mismo sermón, necesitaríamos varias horas, pero lo que vamos a hacer es cubrir solamente la última parte, la tercera opción que les di, la prueba que Dios nos da. Así que comencemos con la historia. Estamos en Génesis, en esta serie de Se Busca. Estamos encontrando estas personas que fueron símbolos de fe, los que marcaron nuestra fe en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a hablar de Abraham. Hoy vamos a hablar de la prueba grande que Abraham tuvo que pasar a la hora de tener que experimentar la petición que Dios le dio acerca de sacrificar a su propio hijo. Génesis capítulo 22, de los versículos 1 al 19. Gracias por estar con nosotros una semana más. Estamos emocionados por compartir la palabra de Dios. Nos encanta compartir la palabra de Dios. Y hoy vamos a ir por el texto y vamos a ver cómo el texto nos va a ayudar a entender lo que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Porque cada uno de nosotros está pasando por alguna prueba quizás. Usted está pasando por una prueba en particular. Hoy quiero hablarle de eso. Hoy quiero hablarle de cómo Dios puede usar su prueba
para hacer de usted una mejor persona. Leamos mejor antes de meternos en los detalles. Génesis 22, versículo 1. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham. Lo llama por nombre. Dios llama. Es la primera parte de lo que Dios hace con nosotros. Dios nos llama. Abraham le responde: aquí estoy. Nosotros respondemos al llamado. Y Dios le ordena: toma a tu hijo. Antes de eso, vean la secuencia. Dios lo llama por nombre, él responde, y entonces Dios le va a dar una tarea. Es el mismo progreso con nosotros, el mismo proceso. Él nos llama, nosotros le respondemos, entonces Él nos da tareas para hacer. Toma a tu hijo, el único que tienes. Toma en cuenta estas cosas. Tu hijo, primera cosa. El único que tienes, segunda cosa, el único hijo. Y al que tanto amas, al hijo único que ama. Y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Estas 4 cosas son dignas de notar en el texto. Tu hijo. Este era Isaac, el hijo de la promesa. Dios le había prometido este hijo a Abraham porque dijo: yo te voy a multiplicar por todo el mundo. Abraham le dice: pero ¿cómo? Si no he tenido hijo. Y Dios le dice: no, yo te prometo que vas a tener un hijo. Y este es Isaac, el único que tienes. Único porque en ese momento había otro hijo, Ismael, pero era un hijo ilegítimo. Dios estaba hablando del hijo que él le había prometido a Abraham. Abraham había tratado de ayudar a Dios teniendo otro hijo con la criada de su esposa. Pero este es el único hijo al que tanto amas. Es el hijo por el cual él había pedido, por el cual había orado, el cual Dios le había prometido. Era su hijo amado. Y ahora, la cuarta cosa, tenía que ofrecerlo como sacrificio en un monte. Estas cosas van muy paralelas con el sacrificio de Cristo. Como lo dije antes, el Hijo único de Dios, el amado Hijo de Dios, sacrificado en un monte. Sigamos. Versículo 3. Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante. ¿Para qué? Para adorar a Dios y luego regresaremos. Abraham tomó la leña del holocausto, la puso sobre Isaac. Qué figura de Cristo cargando la cruz. La puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los 2 siguieron caminando juntos. Y esta es la escena que nos recuerda, que nos resembla lo que pasó a la hora de morir Cristo, cargando su cruz. Dios iba con él a su lado, y solo en el momento de la separación, el momento de la muerte, entonces Jesús le dice: Padre. Versículo 7. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac: pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. En otras versiones dice: Dios proveerá un cordero. Y esta es la visión escatológica de lo que Cristo viene a hacer. La visión de los últimos tiempos, cuando el cordero va a aparecer y salvar a todo el mundo del pecado. Es el sacrificio de Dios, el cordero inmolado que aparece en Apocalipsis. Es el cordero inmolado de Dios a la hora de la crucifixión en el Gólgota. Es Cristo Jesús. Siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar, preparó leña, después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Me imagino toda la incertidumbre, toda la confusión que tenía su hijo. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy.
respondió Abraham. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu hijo único. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre: El Señor provee, Jehová Jireh. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: ¿Cómo has hecho esto y no me has negado a tu hijo único? Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera. Te multiplicaré a tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados, así como lo había dicho, y juntos partieron hacia Beerseba, donde Abraham se quedó a vivir. Esto sucede muchos años después de que Abraham hizo la separación con su sobrino Lot, y tuvo que darle algo. Él ya había pasado varias pruebas, había tenido que salir de su ciudad, de su tierra, recuerdan, desde el principio. Había tenido que dejar todo lo que conocía para salir a la tierra que Dios le había prometido. Había tenido que lidiar con diferentes cosas: cambiar de casa, cambiar de lugar, mudarse, lidiar con sus familiares, con Lot especialmente, que se dejó la mejor parte de la tierra y ahora él estaba lidiando con la parte que no era de tanto valor. Ahora Abraham está teniendo su prueba final. La prueba difícil. Esas son las pruebas que Dios nos da muchas veces, a muchos de nosotros. Pruebas que no entendemos. Y sin embargo, yo creo que hay dos preguntas que nos podemos hacer con este texto. A la luz de todo este texto, tenemos dos preguntas para hacernos. La primera pregunta es: ¿cómo pudo Dios pedir tal cosa? ¿Cómo un Dios que nos ama, cómo un Dios que nos está dando a su Hijo Cristo hoy, cómo pudo en ese momento pedir algo así para Abraham? Yo tengo un par de respuestas. La primera es que Él es Dios, Él puede hacer lo que quiera. En Romanos 9, capítulo 9, versículo 20 y 21 dice: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá a la olla de barro que Él modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿Acaso le dirá más bien la olla de barro a Él: ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para usos ordinarios? Esa es la primera cosa. Dios es soberano. Dios es soberano en nuestras vidas. Él nos prueba como Él quiera, de manera profunda o de manera sencilla, pero Él nos prueba siempre. Las decisiones de Dios, número dos, es que van más allá de nuestro entendimiento. No podemos entender lo que Dios dice. Él tiene propósitos y razones para cada uno de nosotros que no podemos entender en este momento. Es por eso que la prueba que usted ha pasado, y usted entiende de lo que estoy hablando, porque hay pruebas en su vida que usted no entiende, no tiene ni la menor idea por qué pasaron. Y sin embargo, a pesar de que van más allá de mi entendimiento, Dios las ha usado para cosas increíbles. En Deuteronomio 29 dice este texto: lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros. Hay cosas que Dios no nos va a revelar. Hay cosas que Dios no nos va a decir exactamente por qué ocurren. Hay cosas que vienen porque el mundo es malo. Pero hay pruebas que Dios nos da directamente a nosotros porque Él quiere hacer algo más allá de lo que nosotros podemos entender. Mis pensamientos, dice Isaías 55, mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos son sus caminos. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. No siempre vamos a entender lo que Dios hace. No siempre vamos a estar de acuerdo con lo que Dios hace en nuestras vidas, con las pruebas que vienen en nuestras vidas.
Pero lo más tonto sería rebelarme a esas pruebas. Es ahí cuando encontramos un cielo raso, cuando ya no podemos ir más allá, cuando nuestras oraciones no pegan más allá del cielo raso, es lo que quiero decir. Cuando nosotros perdemos nuestra capacidad de entender lo que Dios, cómo Dios está con nosotros a través de esas pruebas, es cuando nos alejamos, cuando nos rebelamos, cuando decimos yo no quiero ser parte de esto. Y eso es bastante ignorante de nuestra parte, hacerlo. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo pudo Dios hacer algo así? ¿Cómo puede Dios probar a sus hijos? ¿Cómo puede Dios traerme esta dificultad? ¿Cómo puede Dios traerme este tipo de situación en mi vida en este momento para probarme? Pero la segunda pregunta es tan difícil como la primera. ¿Cómo pudo Abraham hacer tal cosa? O sea, no es solo que Dios lo probó a él. Abraham dijo que sí a la hora de matar a su hijo. La orden de Dios fue clara, tan clara como el agua. Pero Abraham sabía de primera mano que Dios podía hacer lo imposible. Ahí es donde está la fe de Abraham. Abraham sabía que Dios estaba pidiéndole lo que le estaba pidiendo porque Dios quería algo mejor para él. Y obedeció. De hecho, Abraham tenía la esperanza de que Dios iba a regresar a su hijo de la muerte. En el capítulo 22, ahí donde estábamos leyendo, el versículo 5, le dijo a los siervos, vamos a regresar el muchacho y yo. Él tenía esperanza de que Dios iba a hacer algo. Él no sabía qué, porque no entendía la situación. En Hebreos 11, versículo 17, dice, Abraham sabía que la promesa de una gran nación vendría de Isaac. Así que creyó que Dios lo levantaría de los muertos. Esta era la esperanza de Abraham. Lo que quiere decir que en realidad cumplir la orden de Dios de ofrecer a Isaac como sacrificio no fue difícil para Abraham, porque en realidad Isaac nunca estuvo en peligro. Nunca estuvo en peligro porque si Abraham desobedece, Isaac vive. Pero en este caso, si Abraham obedece, él sabe que Dios tiene cuidado, porque prometió que a través de Isaac le iba a dar la herencia de las naciones. Estas son las dos preguntas que posiblemente embargan más nuestra vida cuando estamos en situaciones difíciles. ¿Cómo puede Dios hacer algo así conmigo? ¿Cómo puede Dios meterme en una situación como esta? ¿Cómo pudo haber Dios? ¿Cómo me pudo haber Dios dado? Ya se me olvidó hablar español. ¿Cómo pudo haberme dado Dios este tipo de prueba en este momento de mi vida? Usted sabe. Usted tiene la prueba. Usted ha pasado por ella. Usted ha tenido que lidiar con estas cosas. ¿Qué nos enseñan entonces estas pruebas? Porque si yo no estoy dispuesto a responder en obediencia, si estoy dispuesto a responder en desobediencia y salirme con la mía, la vida no va a ser la misma. Pero si estoy dispuesto a responder en obediencia, ni siquiera me imagino lo que Dios puede hacer con la prueba que me está dando. Hay pruebas pequeñas que vienen cada día. Pero hay pruebas tan grandes como esta que muchas veces nos desgarran el alma y los sentimientos y no sabemos cómo responder. De esto estoy hablando. Quizás Dios no va a llamarle audiblemente a usted y decirle, por favor, deme a su hijo, sacrifique a su hijo en un altar. Pero, ¿qué tipo de pruebas nos está dando Dios hoy y que nos van a enseñar? El resto del tiempo quiero hablar de eso. Lo que nos enseñan las pruebas. La primera cosa de la que quiero decir es que tu fe va a ser probada siempre. Nuestra fe va a ser probada siempre y tenemos que contar con ello. Cuenta con ello. Si Dios no tiene una prueba de tu fidelidad, de tu fe, ¿cómo vas a verlo entonces? Las pruebas vienen en dos formas, básicamente. La primera forma es una dificultad que hay que soportar. Por ejemplo, Job en el Antiguo Testamento. Él
El enemigo le pide permiso a Dios para probar a Job. Dios le dice, está bien, adelante. Hay pruebas que van a ser difíciles que Dios nos da, pero van a venir en forma de dificultad muchas veces. La otra prueba que Dios nos pone es un sueño que hemos tenido toda la vida y que nunca se cumple. Un sueño al cual tenemos que renunciar en algún momento. El querer haber sido algo en la vida, el querer haber estado en algún lugar, el querer haber realizado algo importante en nuestra vida, y tenemos que renunciar a ese sueño por seguir a Dios. Estas pruebas, ya sea la dificultad o el sueño, la renuncia del sueño, ambas son pruebas que van a revelar nuestra fe. Las pruebas que Dios nos manda son para revelar el tipo de fe que tenemos, la profundidad de nuestra fe. Primera de Pedro 1, 6 al 7 dice esto. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, aunque fuerte, se acrisola al fuego, se prueba al fuego. Así también la fe de ustedes vale mucho más que el oro. Es probada por las pruebas, su fe, y va a demostrar que es digna de aprobación. Este es nuestro caso. Si nosotros decimos que somos personas de fe, que somos cristianos de fe, que somos seguidores de Cristo, que lo seguimos por fe, vamos a tener que pasar por pruebas de nuestra fe. No es solo decir es muy fácil, cantar es muy fácil el domingo. Venir y declarar el domingo en frente de un montón de cristianos que soy cristiano, que sigo a Cristo, es muy sencillo. Pero ahora, ¿qué va a pasar en el momento de la verdad? ¿Qué va a pasar allá afuera? ¿Qué va a pasar en el campo de trabajo? ¿Qué va a pasar en la escuela? ¿Qué va a pasar en la tienda? En el camino. Y a veces podríamos desesperarnos por la idea de que Dios quiere probarnos. Quiere saber cuán profunda, cuán verdadera es nuestra fe. Como dije antes, van a haber muchas pruebas pequeñas durante el día. Alguien hablándonos mal. La prueba de saber si mi fe va a ser suficiente para aguantar el decir algo o no. El decir la verdad, el declarar la verdad, el ser emisario del Evangelio. Hay muchas pruebas de diferentes tipos. Pero hay pocas pruebas tan grandes como la de Abraham. Tal vez durante toda nuestra vida vamos a tener una o dos pruebas de este tipo, tan grandes. Y sin embargo, lo que Dios quiere, si es en un quiz pequeño, en una pruebita pequeña o en un examen súper grande, Él quiere recordarnos quién Él quiere que seamos. Formar un carácter en nosotros como el de Cristo. Porque la vida va a incluir sufrimiento, va a incluir pruebas. A pesar de eso, Dios quiere darnos una buena vida. Él quiere recordarnos que estas pruebas, que tenemos que contar con ellas, a pesar de quienes seamos, de la posición que estamos, de dónde vivamos, Él quiere recordarnos que la vida va a ser una vida buena. Él promete darnos vida en abundancia. Cuenta con las pruebas. Van a venir en tu vida. Número 2, nunca serás probado más allá de tu capacidad. Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar. La Biblia lo dice claramente. En 1 Corintios 10:13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean probados o sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Él va a darles una salida para que puedan resistir. Estas pruebas que Dios nos da nos van a hacer más fuertes. No es para solamente hacernos fallar. Eso me recuerda a algunos exámenes en algunas escuelas, especialmente cuando yo estaba en la escuela, en la universidad, casualmente. Los profesores escribían sus exámenes para que los alumnos fallaran. Pero Dios no es así. Dios no pone trucos.
Si Él nos da una prueba, es una prueba que Él sabe que nosotros podemos pasar. Pero hay que poner esfuerzo. Es por eso que en tu vida, cuando alguien te ha despreciado, Dios sabe que puedes pasar esa prueba. Es por eso que Dios sabe que en este momento, cualquiera que sea la prueba que estás pasando, alguna prueba en tus relaciones, alguna prueba de falta de algo, de escasez en algo, alguna prueba de inseguridad en tu vida, algún sueño que has tenido que dejar de lado para seguir a Cristo, Él sabe que vas a poder salir adelante. Él no está escribiendo el examen para que no lo pases, para que no lo ganes. Nos hará más fuertes. Hermanos míos, dice Santiago 1, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros y no les falte nada. Deja de orar por una carga menos pesada. Yo creo que tenemos nosotros los cristianos que aprender a orar menos porque la prueba no sea tan fuerte. Lo que tenemos que empezar a orar, acerca de lo que tenemos que empezar a orar es para que Dios nos dé una espalda más fuerte, para que la carga pueda ser soportada. Y en ese sentido, déjeme aclarar algo. Número 3, Dios nos da pruebas, no tentaciones. Algunos pensamos que las tentaciones que vienen a nuestra vida son las pruebas que Dios nos da. No, las pruebas que Dios nos da no tienen que ver con ponernos en una situación donde podemos pecar. Dios nos pone en una situación de prueba para saber si nuestra fe, si lo que decimos que somos, si el cristiano que decimos que somos, si el padre que decimos que somos, si el esposo que decimos que somos, si el hijo que decimos que somos, si el empleado que decimos que somos, si la persona de integridad que decimos ser, es verdadera. Este es el tipo de prueba que Dios nos da. Santiago 1, 13 al 15, que nadie al ser tentado diga, es que Dios me tentó. No, Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Es por eso que algunas veces Dios hace que algunos de nuestros sueños sean quebrantados, que algunos de nuestros sueños vamos a tener que renunciar a ellos. Porque algunos de estos sueños tienen que ver con nuestros deseos pecaminosos, con elevar más nuestro ego que nuestro nivel espiritual, que nuestra relación con Dios. Porque dice Santiago, termina diciendo, cuando el deseo ha concebido, engendra pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. En la tentación, no es la carnada lo que atrapa al pez, usted sabe. La gente dice que la carnada es lo que va a atrapar al pez, lo efectivo de la carnada. Pero en la tentación no es así. En la tentación lo que atrapa al pez es el apetito del pez. Y no la carnada. Es el apetito lo que lo hace caer. Es nuestro apetito, nuestro deseo de pecar. Nuestros sueños fuera de control. Nuestros deseos pecaminosos. Esa es la naturaleza donde nacimos. Un consejo aquí sería, huye de la tentación, más que de otra cosa. Algunas veces pensamos que las tentaciones son pruebas de Dios y entonces decimos, voy a enfrentar esta prueba, voy a enfrentar esta tentación y lo voy a hacer bien. Entonces estamos en los lugares equivocados. Hablamos con las personas equivocadas, nos exponemos a eso, pero huye de la tentación, huye de la carnada. No dejes que tu ignorancia te deje caer. Las pruebas son para superarlas. Las pruebas son para pasar a través de ellas de la mejor manera posible, con la mejor actitud posible. Ir a través de ellas, no evitarlas. Enfrentarlas con perseverancia. Dios te da pruebas. Dios nunca te va a dar tentaciones. ¿Y cuál es la respuesta correcta, entonces, que tenemos que dar a estas pruebas? Número 4. La respuesta correcta es obediencia. Abraham lo hizo con obediencia. A él no le fue pedido ninguna cosa que él no pudiera soportar. Número 1. Dios no le estaba tentando. Dios le estaba dando una prueba. Y él solamente obedeció. Esta es la cosa con las pruebas, gente. Si uno cree más en el Dios que está pidiéndole hacer algo,
que en el resultado final de la prueba uno va a salir victorioso. Esto fue el asunto con Abraham. Para escapar de las pruebas, para salir bien de las pruebas, no escapar, pero salir bien de las pruebas hay que obedecer. 1 Corintios 10:13, Dios les dará una salida de la prueba a fin de que ustedes puedan resistir. Con la prueba, Dios da la salida. Él entiende quién es usted. Él entiende qué prueba Él está dando en este momento para que pueda ser superada. Lo único que pide de usted es obediencia. Porque obediencia es la prueba final de que conocemos a Dios. Primera de Juan 2:3 y 4. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Ahora, mi pregunta para usted en este momento, ¿cómo está obedeciendo en su prueba en este momento? ¿Cuál es la prueba? No piense en sus tentaciones. Sus tentaciones vienen por sus propios deseos, por la propia sed que tenemos, el propio anhelo que tenemos de hacer lo malo. Las pruebas nos van a llevar a ser mejores personas. Las tentaciones nos van a llevar a pecar. Esa es la gran diferencia. En medio de estas pruebas, ¿cómo está siendo usted obediente? ¿Qué está haciendo en obediencia? ¿Qué está teniendo que sacrificar? Y esta es la clave, porque la obediencia siempre sacrifica algo. Y el sacrificio que tiene que ver con obediencia nos va a llevar a ser mejores personas. Cristo tuvo que sacrificar su deseo de no morir en el Getsemaní. Pero Dios le da la victoria con la resurrección después de 3 días. ¿Qué tipo de prueba está usted pasando y qué tipo de obediencia está mostrando para que Dios pueda sacarlo victorioso de esa prueba? Porque número 5, si Dios nos pide que nos despojemos de algo, siempre es para darnos más. No es para quitarnos algo. La prueba para Abraham fue dejar lo más valioso y ofrecérselo a Dios, su hijo. Es más, era algo que Dios le había dado a él. No tiene sentido. Pues posiblemente no. Y es por eso que Dios es Dios y nosotros somos nosotros, porque no tiene sentido para nosotros. ¿Cómo Dios le va a dar un hijo a Abraham y después quitárselo? ¿Cómo Dios me va a dar una casa y después quitármela? ¿Cómo Dios me va a decir que tengo un sueño durante toda mi vida y después quitármelo? ¿Cómo es que Dios me va a llevar a los lugares donde estoy de éxito posiblemente y después me va a decir, bájate de ahí? Esto no tiene sentido para mí. Dios en realidad no le estaba pidiendo a Abraham la vida de Isaac. Dios le estaba pidiendo a Abraham todo lo que él quería. Y eso es diferente. Dios no quería matar a Isaac. Dios quería probar a Abraham. Y para probar a Abraham, él tuvo que saber si Abraham estaba dispuesto a dar todo lo que tenía, aún lo más precioso. Ese es el tipo de prueba que Dios nos está dando a nosotros. Porque Él quiere darnos aún mucho más abundantemente, dice la Biblia, de lo que pedimos o entendemos, el Señor es capaz de darnos. Pero nosotros no podemos verlo muchas veces, porque estamos en medio de la situación, estamos en medio de la prueba. Es ahí que cuando somos rechazados por la gente no podemos ver el valor de ello. Y cuando tengo que dar mi ego, cuando tengo que dar mi orgullo, digo no, porque esto es lo que más quiero, lo único que tengo muchas veces. Y el Señor lo que te está diciendo, lo que nos está diciendo hoy es, yo quiero darte más si solamente tú puedes dejar a un lado, si puedes regalar, si puedes renunciar a lo que más quieres. Lo único que Dios quiere hacer es convertirse en eso, en lo que más quieres. Romanos 12:1 nos recuerda que damos nuestro cuerpo como sacrificio. Es un sacrificio santo, agradable a Dios cada día. Es un morir constantemente, es tomar nuestra cruz cada día y seguir a Cristo. De eso se trata este asunto de ser probados y que Dios nos va a dar algo más. La historia del joven rico en Mateo 19 nos recuerda esto. Este joven le dice a Cristo, estoy dispuesto a hacer lo que sea por seguirte. Jesús le dice, bueno, vas a tener que venderlo todo y darlo a los pobres. Y él se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera dicho que sí a Jesús?
Yo me pregunto si le hubiera dicho que sí a Jesús y él hubiera dado todo lo que tenía, él hubiera recuperado todo, tal vez no materialmente, pero hubiera tenido mucha satisfacción en su vida. Dios le hubiera dado mucho más de lo que él estaba esperando. El ángel le dice a Abraham, como has hecho esto, como has sido obediente, como has pasado la prueba de buena manera, porque ya lo hiciste, porque obedeciste sin presión alguna, porque obedeciste sin rezongar, porque obedeciste a Dios de primera mano, porque hiciste a Dios el foco de tu obediencia, entonces te bendeciré, voy a multiplicar tu descendencia. Y usted dice, pero ¿qué necesario? ¿Por qué era necesaria la prueba para llegar ahí? ¿Por qué es necesaria la prueba para nosotros? Para que Dios sepa que nuestra fe es verdadera. ¿Por qué Dios me tiene que poner en esta situación con mi familia, con la gente del trabajo? ¿Por qué Dios me tiene que dar este tipo de prueba en este momento en mi vida? Yo solamente puedo firmar un papel y decirle que sí, que yo soy de Él. Quizás la prueba no era necesaria, pero es un recordatorio para Abraham. Tiene un valor. Es un recordatorio para Abraham. Todo lo que más quieres no se asemeja a todo lo que más deberías querer. ¿De qué quiero? ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Dios le está diciendo, ¿por qué no cambias todo lo que quieres por mí? ¿Por qué no me haces a mí tu foco de adoración? Cuando yo, dice Dios, soy tu foco de adoración, entonces tu perspectiva cambia. Estás dispuesto a dar cualquier cosa para hacer lo que yo te pido. Estás dispuesto a hacer cualquier cosa cada vez que yo te pruebo. Isaac era el hijo único de Abraham, pero Abraham amaba más a Dios. ¿Por qué estás dispuesto a cambiar tu prueba? Es más, ¿por qué estarías dispuesto a cambiar tu tentación? ¿Estás dispuesto a cambiar tu tentación o tu prueba por obediencia a Dios? Porque eso va a demostrar cuánto le amas. Yo estoy seguro que Dios quiere darnos algo más a través de las pruebas que Él nos da. Cuando somos probados por Dios y Él dice, pruébame cuánto me amas, y nosotros respondemos en obediencia sacrificial, como la de Abraham, yo creo que Él está dispuesto a darnos mucho más de lo que nosotros pedimos o lo que nosotros entendemos. Y mi pregunta para ustedes hoy, para ir aterrizando, es, en ese altar que Dios tiene para sacrificar algo, para probarte con algo, porque el sacrificio de algo es la prueba que Dios quiere. Dios siempre quiere, al probarnos, que nosotros demos algo, que nos despojemos de algo. ¿Qué estás dispuesto a traer hoy al altar para ponerlo delante de Dios? Tal vez Dios te ha estado diciendo, dame eso. Esa es la prueba que Dios te ha estado diciendo. Dame a tu familia. Dame tus finanzas. Dame tu vida sexual. Dame tu deseo de éxito en la vida. Dame tus sueños. Dame tus planes. Dame tu ministerio, pastores y líderes. Dame todo lo que tengas. Dame tu familia. Ponlo en el altar. Sacrifícalo para mí. Y yo te voy a dar mucho más de lo que tú estás esperando. Todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mateo 19, 27 al 30, palabras de Jesús. Esto no es un intercambio. No vamos a ser probados porque Dios quiere darnos un intercambio de nuestra fidelidad por algo mejor. No se trata de probar a Dios nosotros. Se trata de que Él nos pruebe a nosotros. Él ya se probó fiel a nosotros, dándonos lo que más tenía. Él no nos está pidiendo que hagamos algo que nosotros no... que Él no nos está pidiendo hacer algo que Él no haya hecho antes. Dar a su Hijo. Dar lo que más quería en el mundo. Su más preciada posesión.
Él no nos está pidiendo que seamos pobres o infelices. Nos está pidiendo que seamos totalmente suyos. Nos está pidiendo que confiemos completamente en Él, como para hacer lo que Él diga a pesar de que no tenga sentido. Eso es fe. Que lo hagamos a Él nuestra posesión más importante. Esto no es fácil en un mundo donde hay tanto acceso a cosas, donde mi cuenta bancaria puede crecer mucho más, donde tenemos acceso a información, conocimiento, posesiones materiales. Él quiere convertirse en el ancla en medio de la tormenta, a pesar de que Él pudo haber creado esa tormenta o esa prueba. Y déjeme decirle algo, para darnos cuenta del valor del ancla, tenemos que pasar por la tormenta primero. Eso es lo que Él está haciendo. Las buenas noticias del Evangelio. Dios nos da lo mejor que Él tiene, su Hijo, sacrificialmente. Y entonces las buenas nuevas del Evangelio, también recordadas en este pasaje, su Hijo da lo mejor que Él tiene, su propia vida. Las buenas nuevas del Evangelio es nuestra prueba, va a traer algo a nuestra vida que muchas veces nosotros ni siquiera podemos entender. ¿Qué es lo que vas a poner en el altar a través de la prueba que Dios te está poniendo para dar sacrificialmente y para decir, yo amo más a Dios en esta prueba? Yo estoy seguro que Él te va a dar mucho más de lo que esperas. Yo estoy seguro que el sacrificio de lo que vas a ofrecer ni siquiera se va a parecer a lo que Dios, a la cantidad, a la multitud de bendiciones que Dios tiene para ti. Para Abraham, hijos, una familia extendida por toda la tierra, conquistar la tierra que tiene para ti y para mí, un lugar a su lado, un lugar en el cielo, al lado del Padre, disfrutando con el Hijo. Esta es su prueba. ¿Cuál es la tuya? Esta es la prueba de Abraham. Dar sacrificialmente. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Mi oración es que sea obediencia. Que tu respuesta sea obediencia. Que tu amor sea innegable para el Dios que lo ha dado todo por ti.